Durante el siglo XVI, el continente europeo fue testigo de uno de los movimientos religiosos más importantes e influyentes en la historia de Occidente, la Reforma Protestante. Este movimiento religioso inició en Wittenberg, en el actual territorio de Alemania. Fue impulsado por un teólogo alemán llamado Martín Lutero, quien cuestionó las prácticas que tenía la Iglesia Católica en esta época. A la larga, la Reforma Protestante traerá grandes consecuencias para Europa y el mundo en general, pues esta provocó una profunda división dentro de la Iglesia Católica y el cristianismo. Además, llevó al surgimiento de nuevas prácticas religiosas, doctrinas y organizaciones cristianas tales como el zwinglianismo, el calvinismo, el anagmatismo y el anglicanismo. Por si fuera poco, los desacuerdos entre protestantes y católicos produjeron numerosos conflictos violentos que llevaron a una serie de terribles guerras religiosas que dominaron la historia de Europa occidental en la segunda parte del siglo XVI. Antes de conocer en qué consistió la Reforma Protestante, primero repasemos cómo era la situación religiosa de Europa en el siglo XVI. Durante este siglo, ya era evidente que la Iglesia Católica había sucumbido ante el poder y la corrupción. Por eso, muchas personas no estaban conformes con las acciones de la institución cristiana. Y es que, en esta época, la mayoría de los altos puestos de la Iglesia eran ocupados por personas adineradas que tenían más de un cargo y que no cumplían con sus responsabilidades eclesiásticas. Aparte, algunas prácticas de la Iglesia que llevaban realizándose desde hace muchísimos siglos, ahora comenzaban a ser cuestionadas, como por ejemplo la venta de indulgencias, una remisión con la que las personas, después de la muerte, podían librarse de todo o parte del castigo que recibirían por sus pecados. Fue en medio de esta situación que surgieron las primeras voces que se pronunciaron en contra de las prácticas de la Iglesia Católica. Los primeros cristianos que criticaron la corrupción y el enorme poder de la Iglesia fueron el teólogo inglés John Wycliffe y el teólogo checo Jan Hus. Por un lado, Wycliffe le exigía a la Iglesia que abandonara sus pretensiones de riqueza material y que estableciera a las Sagradas Escrituras como la máxima autoridad de esta institución, mientras que Hus criticaba la corrupción de la Iglesia, sus abusos de poder y la cantidad de riquezas que ésta acumulaba. Además, para él, aunque la Iglesia Católica era liderada por el papado romano, únicamente Cristo podía ser considerado como el auténtico líder de la Iglesia. También, durante el Renacimiento, pensadores humanistas como Erasmo de Róterdam habían reflexionado acerca del cristianismo y sobre la necesidad de reformar la Iglesia Católica. Sin embargo, aunque estos pronunciamientos invitaron a pensar a muchos europeos, no fueron capaces de provocar un auténtico cambio dentro de la Iglesia Católica. No fue sino hasta principios del siglo XVI cuando se produjeron cambios muy importantes dentro del cristianismo, luego del que el teólogo alemán Martín Lutero reflexionara acerca de las prácticas de la Iglesia. Lutero, desde muy joven, estaba interesado en la vida religiosa, pero debido a la presión de su padre, se dedicó a estudiar leyes. No obstante, pronto abandonó el camino de las leyes para inclinarse por sus verdaderos intereses. Así que se convirtió en monje y comenzó a estudiar teología. Una de las cuestiones que preocupaba a Lutero era conocer cómo las personas podían alcanzar la salvación. Él no estaba conforme con las explicaciones que daba la Iglesia Católica acerca de este tema. Por eso se dedicó a estudiar la Biblia, llegando a la conclusión de que los humanos no eran salvados únicamente por sus buenas obras, sino por la fe que tenían en las promesas de Dios, posibles gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Este principio, junto al reconocimiento de la Biblia como la única autoridad en los asuntos religiosos, más adelante se convertirán en los dos pilares fundamentales de la Reforma Protestante. Lutero
estaba muy afligido por la venta de indulgencias, pues estaba convencido de que las personas que las adquirían, en vez de asegurarse la salvación, se estaban asegurando la condena eterna. Por esto, decidió publicar 95 tesis en las que criticaba los abusos de la Iglesia con la venta de indulgencias. Las tesis de Lutero rápidamente se expandieron a lo largo de Alemania, siendo recibidas de buena manera por la población, ya que muchos alemanes desde hace siglos estaban inconformes con las políticas del papado romano. Lutero estaba seguro de que con sus acciones estaba haciendo la obra de Dios, así que decidió continuar con sus críticas a la Iglesia católica. Así, pidió la reforma del monacato, el matrimonio para el clero, e hizo un llamado a los príncipes alemanes para que ignoraran al papado en Alemania y crearan una iglesia alemana reformada. Por su parte, la Iglesia católica no aceptaba las críticas de Lutero. Por eso, el teólogo alemán fue excomulgado en el año 1521. Pronto, Lutero fue condenado a comparecer ante la Dieta Imperial del Sacro Imperio Romano Germánico, convocada por el emperador Carlos V. Allí se esperaba que Lutero se retractara de sus palabras. Sin embargo, esto no sucedió. Al contrario, Lutero terminó reafirmando sus ideas. Luego de esto, Lutero fue declarado un forajido dentro del Sacro Imperio, pero, gracias al apoyo de los príncipes alemanes, no logró ser capturado por las autoridades. Mientras todo esto sucedía, las ideas de Lutero continuaban extendiéndose rápidamente a lo largo de las ciudades alemanas, siendo muy bien recibidas tanto por los grupos de la nobleza como por las clases populares. De hecho, un grupo de campesinos alemanes que estaban descontentos por su mala situación, aprovecharon la revuelta religiosa para organizar una enorme rebelión campesina en contra de los príncipes y nobles. Los campesinos deseaban que Lutero apoyara su causa. Sin embargo, esto no ocurrió. Lutero terminó respaldando a los príncipes y nobles, pues sabía que el éxito de la reforma dependía del apoyo de los príncipes alemanes. Así que la rebelión de los campesinos pronto terminó fracasando. Los príncipes alemanes, a lo largo del imperio, comenzaron a crear iglesias reformadas inspiradas en las ideas de Lutero. Este hecho no fue visto con buenos ojos por el emperador Carlos V, pues temía que los príncipes aprovecharan estas instituciones para desafiar la autoridad del emperador. De esta manera, la reforma, que había comenzado como un movimiento religioso, terminó convirtiéndose en un movimiento con fuertes connotaciones políticas. Debido a las diferencias políticas y religiosas, el Sacro Imperio Romano Germánico poco a poco se fue dividiendo entre protestantes y católicos, dos bandos que entrarán en conflicto, provocando el estallido de una lamentable guerra religiosa que desatará la violencia durante varios años. Mientras tanto, en otras partes de Europa, las ideas de los protestantes se iban expandiendo cada vez más, inspirando a diversos líderes religiosos a crear organizaciones cristianas separadas de la Iglesia católica. En Escandinavia, diferentes reyes de la región promovieron la reforma luterana en sus países. Esto dio origen a la formación de iglesias reformadas en las que los reyes eran la autoridad suprema en todos los asuntos religiosos. En Suiza, un líder humanista llamado Zwinglio promovió una serie de reformas que rápidamente se extendieron por este territorio. Estas reformas incluían la abolición de las reliquias e imágenes religiosas. Igualmente, el monacato, las peregrinaciones, la veneración de los santos y la autoridad del Papa fueron abolidas. Además, la misa fue reemplazada por una nueva liturgia, que consistía en la lectura de las escrituras, rezos y sermones. Por otro lado, en los Países Bajos surgieron diversos grupos de reformadores que serán conocidos como los anabatistas. Ellos creían que la Iglesia cristiana era una asociación voluntaria y que era necesario regresar literalmente a las prácticas del antiguo cristianismo. Sin embargo, algunos grupos anabatistas se radicalizaron y cayeron en prácticas extremistas, pues
estaban convencidos de que ellos habían sido elegidos por Dios para construir una nueva Jerusalén. Ante la amenaza de este grupo religioso, católicos y luteranos decidieron formar una armada unida para así derrotar a los anabatistas neerlandeses. Por su parte, en Ginebra, un líder protestante llamado Juan Calvino propuso la creación de una nueva iglesia reformada. Calvino defendía ideas como la autoridad de Dios sobre todas las cosas, la doble predestinación y la salvación solo por la fe. Aunque durante gran parte de su vida había sido solo un erudito, a partir del año 1536 se convirtió en el líder de un ministerio en Ginebra, que se convertirá en el núcleo de la nueva iglesia ginebrina. Esta institución llegó a tener una gran importancia religiosa, pero también mucha influencia política, tanto así que comenzó a vigilar la vida moral de los ginebrinos, imponiéndoles castigos estrictos, como la excomunión, el destierro e incluso los azotes en público. Y finalmente, en Inglaterra, la reforma fue iniciada por el rey Enrique VIII, luego de que el Papa se negara a anular su matrimonio con su primera esposa, Catalina de Aragón. El rey vio en la reforma una oportunidad para abolir la autoridad del Papa en Inglaterra, así que procedió a crear una iglesia nacional inglesa que será conocida como la Iglesia Anglicana. Con esto no solo conseguiría su anhelado divorcio, sino también convertirse en la máxima autoridad religiosa dentro de Inglaterra. Sin duda, la reforma protestante trajo consigo una serie de consecuencias que serán muy importantes tanto para el desarrollo del cristianismo como de la civilización occidental. Gracias a ella, las Sagradas Escrituras fueron traducidas a diferentes idiomas, así que millones de personas pudieron acceder a estos escritos. Como ahora se invitaba a las personas a leer la Biblia por sí mismos, la alfabetización y la educación pasaron a ser una prioridad para las sociedades europeas. Además, la Reforma protestante llevó a la Iglesia Católica a realizar su propia reforma, para reorganizar su institución y responder a los cuestionamientos de los protestantes. Sin embargo, la Reforma también llevó a una profunda división dentro del cristianismo, una división que terminará provocando numerosas guerras religiosas a lo largo de gran parte de Europa, siendo la más terrible de ellas la Guerra de los 30 años, un conflicto en el que murieron 8 millones de personas. Pero, ¿y tú? ¿Qué es lo que piensas acerca de la Reforma protestante? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias, nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.